Bienvenido al devocional de hoy, lunes 19 de marzo del 2018. Hoy vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar para pedir que a través de su presencia, a través del Espíritu Santo, podamos recibir la palabra en nuestro corazón. Amado Dios, queremos agradecerte por este tiempo de poder meditar tu palabra en este día. Señor, pido la presencia de tu Espíritu Santo pueda acompañarnos para poder entender la palabra, no solo como algo literal, sino con el verdadero significado. La, Señor, trascendencia de tu palabra pueda ser manifiesta en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen, y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Muy bien, dice la palabra del Señor, en primer lugar, que hagamos morir todo lo terrenal, todo lo que hay de terrenal en cada uno. Esto quiere decir la vida antigua que llevábamos, la manera de pensar antigua que teníamos antes de recibir a Jesucristo como nuestro Señor. Dice la palabra del Señor: arrepentíos y convertíos, y de esta forma vamos a poder tener la salvación. Cuando uno se arrepiente, uno cambia de dirección, cambia de camino, elige volverse a Dios, abandonar toda la vida que era de acuerdo a la propia voluntad y al propio parecer. Se va renunciando totalmente a eso y se va aceptando el camino que Dios ha trazado. Este camino va a ser direccionado a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en ese mapa, se convierte en ese manual de instrucciones que todo cristiano debe empezar a usar. Entonces dice la palabra inicialmente: haced morir, como lo dice en la versión Reina Valera, y lo estoy leyendo en esta ocasión en la versión Dios habla hoy, pero en la versión Reina Valera nos dice: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros. Y dice que nadie cometa inmoralidades sexuales, y al hablar de inmoralidad sexual contempla toda forma incorrecta en la cual se practica el sexo. Dios ha diseñado que el sexo se pueda practicar dentro de un entorno matrimonial. Es un uso exclusivo para aquellos que están comprometidos bajo este compromiso importante que Dios lo ve, que es el compromiso del matrimonio. Fuera de esto o antes de esto se convierte en algo inmoral. Toda práctica sexual y antes del matrimonio es considerado fornicación, y si es fuera del matrimonio es considerado adulterio. También contemplan las inmoralidades sexuales toda forma de depravación sexual, sea sexo homosexual, sea masturbación, sea cuántas otras formas sexuales que hay
que son consideradas inmorales. Dice también la palabra de Dios que no se haga cosas impuras, ni tampoco siga sus pasiones y los malos deseos. Entonces las pasiones siempre van a llevar a tomar decisiones erradas. Cuando una persona es apasionada, cuando es pasional, se deja llevar por sus instintos, siempre van a haber consecuencias negativas. Cuando una persona solamente se deja llevar por sus deseos, por sus pasiones, y no tiene un dominio propio, entonces esto va a generar una consecuencia negativa. También dice la palabra que ningún hijo de Dios tiene que dejarse llevar por la avaricia, dado que la avaricia es una forma de idolatría. Entonces el versículo 6 dice claramente que por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Dios castiga la desobediencia. Cuando uno no obedece, cuando uno pone la voluntad personal por encima de su voluntad, entonces eso se convierte en una forma de desobediencia y rebelión, y esa era la manera como antes cada persona fuera de Dios vivía. Pero déjame recordarte que cuando una persona vuelve a Cristo, se vuelve a Dios, entonces tiene que abandonar toda esa forma de pensar, toda esa forma de vivir. Dice también que en la vida pasada estas cosas se hacían, pero ahora dejen todo ese tipo de prácticas. Y eso también incluye el enojo, incluye la pasión, la maldad, incluye los insultos y aún las palabras indecentes. Las palabras indecentes son toda forma de palabras groseras, insultos, ofensas, formas de usar palabras maldicientes, son las que Dios ya no quiere que sus hijos lo hagan. Entonces también hay un aspecto muy importante que el Señor también dice a sus hijos, es que no se mientan los unos a los otros, que no haya mentiras, puesto que ya se han despojado de lo que eran, porque de esa forma era como las personas antes de conocer a Dios actuaban. Un hijo de Dios ahora no puede estar mintiendo, no hay cabida de que en el hijo de Dios, en el cristiano, quepa la mentira, que haya lugar a la mentira, porque dice la palabra claramente que Satanás es el padre de la mentira. Entonces toda persona que miente se convierte automáticamente en un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentira y en él nunca hubo verdad. No hubo verdad en él, ni la habrá. Entonces el cristiano tiene que entender, quizá para algunos que están escuchando por primera vez este episodio devocional, pueda parecerle algo muy extremo, pueda parecer algo irracional el renunciar a la voluntad de los deseos humanos, a la forma que uno tiene de pensar, y renunciar a eso y volverse al estándar que es el estándar de la palabra de Dios. Pero déjame decirte que así Dios lo dispuso. Dice la palabra del Señor que el Evangelio a aquellos que se pierden les parece locura, algo loco, algo que no tiene sentido. Y quizás también muchos han pensado antes de conocer a Dios que era locura, que era algo que no tenía sentido o que no podía cumplirse. Pero déjame decirte que todo es posible al que cree y todo se puede en Cristo, quien da la fortaleza. También la palabra del Señor dice que ahora se han revestido de una nueva naturaleza, de un nuevo hombre, o en este caso si hay mujeres también, de una nueva mujer que se va renovando a la imagen de Dios su Creador para llegar a conocerlo plenamente. No hay forma de poder conocerlo sin que tú adoptes la naturaleza de Dios. Dios desea que tú puedas acercarte a Él, pero la barrera que puede impedirlo es cuando aún estás
viviendo como en tu vida antigua. Y Dios demanda hoy de cada hijo suyo que empiece a quitarse toda forma de pensamiento, todo estilo de vida que no corresponde al de un hijo de luz. Tienes que empezar a revestirte de una nueva naturaleza e ir abandonando aquellas viejas prácticas, aquellos viejos malos hábitos que no te llevaban a cosas constructivas, sino al contrario, te alejaban más de Dios y te alejaban también de tu propio propósito. Entonces yo quiero decirte que la voluntad de Dios es de que tú te vayas renovando día a día de su imagen, de la imagen de Dios, y que puedas llegar a conocerlo plenamente. Es la intención, es la voluntad de Dios de que todos sus hijos cada día tengan un acercamiento más próximo, más cercano, una relación más cercana. Pero si tú insistes todavía en hacer tu voluntad y en pensar de una manera terrenal, va a ser muy difícil que puedas percibir las cosas espirituales. Por eso es muy importante que cada día medites la palabra de Dios para que puedas entender cuál es el estándar de vida que Dios demanda de ti. Hay muchos que ignoran la palabra, muchos que ignoran las sagradas escrituras y solamente tienen a Dios como un amuleto, lo tienen a Dios solamente como un cuadro, como una imagen o como una especie de genio que solamente va a complacer deseos o intenciones aparentemente buenas. Pero déjame decirte que si tú desobedeces a Dios, lo único que puede esperarte es castigo, porque lo hemos leído hace un momento, hace un rato, lo hemos estado leyendo y meditando. Lo que vas a recibir es castigo de parte de Dios. Pero si tú deseas recibir la recompensa, tienes que empezar a obedecerle. Y la obediencia, en primer lugar, en el principio cuesta. Es algo que cuesta bastante empezar a obedecer. Pero también esa obediencia te va a llevar a ser un hijo de Dios y a tener una identidad de hijo de Dios. Así que yo quiero recomendarte, cada día medita la palabra de Dios. Este episodio te habla y te motiva a revestirte de Dios, revestirte de su palabra para que tú puedas vivir como un hijo de Dios. Entonces voy a orar para agradecer por este tiempo y yo quiero también que tú puedas seguir escuchando cada día estos episodios devocionales, que la intención es de que tú puedas conocer la palabra, que puedas llenarte de fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Amado Dios, gracias por este tiempo en el cual hemos recibido tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra que ha llegado al corazón pueda dar ese fruto. Señor, ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, eterno Dios, por este tiempo devocional, y te pido, eterno Dios, que cuides, que protejas y que bendigas a aquella persona que lo está escuchando. Gracias, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.